Vamos a seguir con el juicio de este 2025, el juicio del año, el juicio que termina en escándalo. Estoy refiriéndome al juicio por la muerte de Diego Armando Maradona y lo que vas a escuchar hoy aquí en la pantalla de News, pero bien analizado a fondo con la presencia de Leo Martínez, que ya está aquí con nosotros, es la insólita defensa de la jueza Julieta McIntosh. Lo que decía delante de sus otros dos colegas, de los otros dos jueces del tribunal, delante del fiscal, delante de los abogados defensores y de los abogados querellantes, la defensa que daba cuando todavía no se habían difundido los videos de ese capítulo inicial, de ese tráiler del famoso documental que ella misma estaba produciendo al mismo tiempo que era jueza de la causa, lo que obviamente la termina dejando a ella fuera de la causa, al juicio siendo declarado nulo y a ella hoy suspendida de forma compulsiva y muy probablemente teniendo que enfrentar un jurado de enjuiciamiento para su destitución. Y además, por supuesto, vamos a estar en directo desde España, desde Montmeló, Barcelona, donde ya comenzaron las primeras pruebas para lo que va a ser este Gran Premio de España el próximo domingo. Un Franco Colapinto, obviamente la esperanza de los latinoamericanos en su Alpine, que tuvo un problema, había empezado corriendo bien, después empezó a salir fuego de su vehículo, eso lo dejó fuera de las prácticas. Obviamente la expectativa está puesta en un circuito que él conoce muy bien, en el que fue campeón en Fórmula 4, y mañana lo vamos a estar viendo ya desde lo que van a ser las clasificaciones. Es una prueba importante para el piloto argentino y para esta escudería Alpine, que está hoy entre las más rezagadas en el campeonato mundial. Y el juicio por la muerte de Diego Armando Maradona, ya habría que decir, el primer juicio por la muerte de Diego Armando Maradona termina de forma escandalosa, una muerte anunciada ya en la medida en que se empezaban a conocer los primeros indicios de que una de las tres juezas del tribunal estaba montando un documental con ella como estrella, buscando, bueno, cosas que todavía no terminamos de tener en claro, digo, respecto de las motivaciones que había por detrás de este disparate que hizo esta jueza. Y lo que empieza a aparecer ahora es, bueno, información que nos va complementando de alguna manera la película, no la película que hizo esta jueza, sino la película de esta trama. Y lo que se ha conocido en las últimas horas, que es realmente impresionante, es la defensa de la jueza McIntosh. Lo que ella dijo ante el tribunal para tratar de disculparse y decir que todo estaba bien. Aquí está a mi lado Leo Martínez. ¿Cómo estás, Leo? ¿Cómo andas, Darío? Buen día. Así es, lo que vamos a escuchar sucedía el martes 27 de mayo. Se esperaba que la doctora Julieta McIntosh, ya habiendo visto las imágenes que habían trascendido ese fin de semana, después de esa semana de cuarto intermedio que había pedido el tribunal para tratar de analizar las pruebas que se estaban rescatando, que se estaban produciendo en la fiscalía que investigaba el accionar de ella. Bueno, se esperaba que la doctora Julieta McIntosh ese martes a la mañana comience tomando la palabra y diga, bueno, se conocieron estas imágenes, lamentablemente voy a tener que excusarme y recusarme, pero no, nada que ver. Yo te venía contando lo que sucedió, pero ahora te acerco exactamente la prueba de lo que fue la grabación de la doctora McIntosh haciendo su descargo. A ver, vamos a, son más de 5 minutos, un poquito más de 5 minutos. Sí. Yo te propongo lo siguiente. Vamos a ir escuchando y lo vamos a ir parando para ir tratando de justamente ponerle un poco de contexto a las distintas partes de este descargo. Yo te digo, prestale atención porque es realmente impresionante. Vamos. Lo cierto es que sí hay una denuncia que fue pública y que incluso fue anunciada por los doctores Burlando y Baudry. No se dirige hacia mi persona, se caratula averiguación de ilícito. Y no, luego de una exhaustiva, proactiva, intrusiva y virulenta investigación, busco acercar la justicia a la sociedad. Este era mi noble propósito. Lamento que haya sido tergiversado de esta manera. Así que
di una entrevista a una amiga de mi infancia hablando de la justicia. Ese material era crudo, era íntimo. No es... A ver, varias cosas que aparecen ya ahí, Leo, que me parecen increíbles. Son un montón de cosas, ¿no? Primero dice, di una entrevista a una amiga. Di una entrevista, un material que era íntimo. Sí. Hay tramos donde ella misma reconoce que es un documental, ¿no? En este día, martes 27 de mayo, ya se habían realizado 6 allanamientos a una productora, La Doble. Se había allanado la casa del camarógrafo, que no había sido un camarógrafo amateur, había sido un camarógrafo profesional. Ya se sabía la declaración de este camarógrafo, cuánto había cobrado, quién lo había contratado, qué había hecho. Y pese a todo, pese a todas esas pruebas que ya estaban arriba de la mesa, la doctora seguía aferrada a su puesto y seguía diciendo que ella había hecho una entrevista a una amiga de la infancia que era decoradora de interiores y que ella creía que no se tenía que hablar, que los jueces no tenían que hablar con sus fallos nada más, que tenía que acercar la justicia a la sociedad. Y estaba enojada porque se había investigado durante todo ese fin de semana sus redes sociales. Bueno, que quede claro, ¿no? Ella decía que era una entrevista. Lo peor de todo esto es que evidentemente no queda claro a qué se aferraba ella, porque probablemente quizás ella esperaba que todo el material completo no se hubiera podido obtener en estos allanamientos, pero sí ya sabíamos, por ejemplo, y esto corregime si me equivoco, Leo, que ella misma había ido a grabar con el equipo un día antes, 2 días antes, a los tribunales, porque esas imágenes se conocieron antes. Ya se sabía ese momento que ella está haciendo esta declaración, que el 9 de marzo, 2 días antes del inicio del juicio, ella había estado el día domingo a las 4 de la tarde en los tribunales de San Isidro, habiendo comprometido el trabajo de la policía que le abrió los tribunales para que ella ingrese a hacer su set de grabación con todo un equipo, con cámaras profesionales que la iban siguiendo por los pasillos de los tribunales, bajando las escaleras. Todas esas imágenes ya se conocían, pero ella igual negaba todo. Negaba todo. Bueno, y además, ¿no? Hablando de que se estaban difundiendo contenido íntimo, todo lo que se vio en redes sociales es cosa justamente de redes sociales. Yo lo lamento, y la jueza lo sabe, lo que se publica en redes sociales es público, o sea que ni siquiera eso era contenido íntimo. Hasta ahí la primera parte de esta defensa de la jueza McIntosh, cuando todavía soñaba con aferrarse a su cargo en este juicio. Sigamos. Estaba todavía ni siquiera revisado, ni autorizado, ni transitado los canales formales para poder ser puesto a disposición y al servicio de algo de utilidad. Sí, fue un día domingo a las 5 de la tarde. ¿Eso le da el mote de prohibido, oculto, ilícito, no autorizado? Quizás quienes no son judiciales lo pueden sentir irregular. Nosotros los judiciales estamos acá en tribunales, que es mi casa de hace 40 años, en cualquier momento. El horario de tribunales es de 8 a 14, pero nosotros venimos 10 de la noche, 8 de la noche, hemos estado en despachos hablando de conversaciones respecto de cómo encarar política de trabajo. Yo vengo a ponerme al día, mi despacho está acá, mi casa está acá, yo vengo de que tengo 8 años a este lugar. No siento que no hay... Bueno, pongámosle un poquito de contexto a esto porque ella se está refiriendo justamente a las imágenes de la cámara de seguridad que la muestran ese domingo recorriendo tribunales. Ella dice, nosotros los judiciales, dice, yo vengo desde que tenía 5 años. ¿Por qué ella dice eso de que ella iba desde los 5 años? Ella dice que viene desde que tenía 8 años porque su papá era juez de ese tribunal. Pero ella habría podido ir a esa casa que ella considera su casa a trabajar, a firmar un expediente, a firmar una resolución, a ver una declaración testimonial, no a hacer imágenes que después van a ser utilizadas en un documental sobre la muerte de Diego Armando Maradona y todo el juicio de Diego Armando Maradona. Entonces, si ella hubiera querido ir a los tribunales a hacer su trabajo, no hubiera habido problema, no había ruido en ese sentido. Entonces, ella decía, bueno, los no judiciales, como los medios, no entienden que nosotros podemos ir y venir tranquilamente a tribunales a hacer nuestro trabajo. Pero este no era su trabajo. Bueno, claro, porque justamente si ella hubiera ido a revisar un expediente, nadie jamás le podría haber planteado nada, ¿no? Lo interesante es que justamente como está
registrado las propias imágenes grabadas con las cámaras de seguridad del tribunal, ella estaba yendo a grabar esto que ya era evidente que era un documental, no una entrevista como acabas de escuchar. Ella misma decía en esa declaración ante el tribunal que era solamente una entrevista a una amiga. Ahora, vos fijate, esto yo te diría que le agrega un costado aún más preocupante a todo esto, y es que ella no miente cuando dice que es efectivamente fruto de la familia judicial argentina, porque ella es hija del juez de ese mismo tribunal, porque conoce perfectamente cómo funcionan esos pasillos, conoce perfectamente qué es lo que es legal y qué es lo que no. Que a pesar de todo eso haya actuado como actuó, bueno, habla de que quizás, más allá de lo que dijo la doctora Di Tommaso cuando anunciaba que el juicio quedaba nulo, y es esto de que la justicia no se mancha, bueno, quizás esto está revelando que hay una justicia bastante más manchada de la que creemos. Pero continuemos con esta defensa de la doctora McIntosh. Oculto. Sí, tengo un perfil público, no mediático. No, la verdad que el acoso que he sufrido en estos últimos días ha arrasado con mi imagen pública, pretendiendo volcar un manto de dudas sobre quién soy de hace muchos años en una carrera intachable, que no es ese mi perfil. Sí doy entrevistas, charlas, conferencias a quienes me lo pidan. 7 días más tarde, y espero que en esta causa algún día se pueda agregar, 7 días más tarde, a las 19 horas, igual vestida, yo recibo en mi despacho a una organización que se llama Mujeres en Derecho, para hablar de perspectiva de género, presunción de inocencia, lo que a ellos les convocara como tema de interés. En mi despacho, 19 horas. ¿Era oculto, prohibido, ilícito, irregular? No era más que transmitir una inquietud a quien la pedía. No era más que la necesidad de acercar la sociedad a la justicia. Ahora, fíjate Salió acá. mal. Varias cosas interesantes, ¿no? Después vamos a volver a lo que está diciendo Cara, porque también es importante. Pero primero, ella empieza a hacer algo típico de las personas que son descubiertas habiendo cometido una irregularidad importante, que es victimizarse. Entonces dice, a mí me destruyeron como persona, como si no hubieran sido sus decisiones las que la llevaron a ese lugar. Su decisión de filmar un documental en medio del juicio del que ella misma era jueza, un juicio de la trascendencia encima del que este tenía. Y después empieza a hacer una mezcla muy interesante planteando, bueno, porque yo recibo organizaciones y si además yo quiero acercar la justicia a la gente. Esto no se trata de acercar la justicia a la gente. Exactamente. Ella no está generando un documental que se llame Julieta McIntosh, la jueza del barrio. No es Julieta McIntosh, la jueza de Zona Norte o la jueza mamá. No es un documental que gira alrededor de su vida. El problema es que está generando un documental que gira alrededor de la causa en la cual ella interviene. Entonces, acá se vulneran un montón de derechos de todas las partes, de la fiscalía, de las querellas, de los 7 acusados, porque después comprobamos que el guión ya decía justicia divina y la sentencia. Entonces, como hablábamos ayer, Darío, si justicia divina y la sentencia, significa que alguno de los 7 acusados ya tenía un cartel colgado en la cabeza de culpable. Entonces, acá, ¿cuál es el problema? Que no tiene un juicio justo. Más allá de que la persona acusada sea el más malo sobre esta tierra y que haya matado a la persona más inocente sobre esta tierra, tiene derecho a tener un juicio justo. Bueno, y lo otro, que es lo que en definitiva terminan planteando los jueces Savarino y Di Tommaso al tomar la decisión de declarar nulo el juicio, es que aquí McIntosh trata de presentar que lo que ella hace es un servicio a la comunidad, cuando lo que es evidente es que aquí estaba en juego un interés personal de ella, porque es un documental personalísimo sobre ella como la estrella del juicio, que gira en torno, pues de hecho se llama Justicia Divina, y te la van presentando a ella justamente casi como si fuera una modelo que batalla al mismo tiempo en contra de las injusticias y que quería justamente develar aquí la verdad de este juicio. Por eso es porque se notaba que había un interés personal, donde además cabe preguntarse, insisto, por un interés económico, porque este documental había costado ya por lo menos cerca de $5.000,
de blanco, por lo menos lo que estaba registrado, $5.000, con lo cual uno imagina que se pretendía obtener una ganancia a partir de esa inversión. Entonces, también eso genera un montón de preguntas sobre las motivaciones de la jueza, que por lo menos, y lo estábamos viendo justamente en la parte donde nos quedamos de esta defensa, admite que fue desprolijo. Bueno, por lo menos admite que fue desprolijo. Fue bastante más que eso. A ver, retomemos donde nos habíamos quedado. Claramente, fue desprolijo, fue torpe, fue un montón de todo lo que ustedes quieran. Eventualmente veremos si administrativamente habrá algo de lo que responder. Uso irregular de las instalaciones son públicas. Y la ley orgánica del Poder Judicial dice que el único deber que tenemos es concurrir diariamente. No pone otra restricción al acceso al edificio. La filmación de estas primeras 3 horas del primer día, señores, eran imágenes que se estaban transmitiendo en vivo por YouTube al mundo. Me pidieron 3 tomas personales, mías, para cerrar esta entrevista, que no iba a ser expuesta a ningún lado, que iba a ser revisada, incluso por la Corte, por quien correspondiera, si tenía alguna finalidad o utilidad en esta noble misión. Paremos ahí porque hay 2 cosas en este extracto que son muy interesantes. La primera, cuando ella se refiere a las imágenes tomadas el primer día, que fue lo primero que generó mucha controversia, porque en el juicio solamente se pudo mostrar lo que sucedía ese primer día. Sí. Pero Leo, esto es importante recordarlo. ¿Podía cualquier cámara meterse dentro del tribunal ese día, o lo que se podía era difundir la filmación que se hacía oficial? Mira, te voy a contar los detalles. El doctor Maximiliano Savarino, que es el presidente del tribunal, después del uso de la palabra de la doctora McIntosh, tomó la palabra él para contrarrestar completamente todo lo que dijo la doctora McIntosh. Lo primero que dijo es: yo hice un escrito ante el SIJ, que es la Corte Suprema de Justicia, y lo muestra, y dice, lo tengo que mostrar bajo expediente, tómese nota por mesa de entrada. Esta es la autorización que yo hice a el Poder Judicial de la Nación para que el primer día nosotros conozcamos, el mundo entero conozca y esté claramente todo lo que es los lineamientos principales de la Fiscalía, de las querellas y de los 7 acusados. Esa había sido una decisión y mostraba cómo es el camino legal que vos tenés que hacer para tener una cámara dentro del tribunal. Después era decisión también del doctor Savarino que cuando se mostraba algo que era referido a Diego Armando Maradona, tanto la autopsia como algunas imágenes, como algo de laboratorio, se les pedía a todos los presentes que hasta apaguen el celular para tratar de que no se genere un registro de alguna imagen que podría dañar a la víctima o a los hijos de la víctima. Entonces dice, esto es como se hace. El doctor Savarino también autorizó antes de que se inicie la primera audiencia, el ingreso de, primero, unos fotógrafos, que fueron los fotógrafos que estaban acreditados en el tribunal, que pudieron sacar fotos de las diferentes partes. Después se retiraron, ingresaron las cámaras de los canales, nosotros ingresamos en ese momento, hicimos imágenes de cómo estaba conformado el tribunal, pero antes de que comience cualquier lineamiento, todas las cámaras se retiraron, todas, menos la que había autorizado la doctora Julieta McIntosh, que estaba grabando con unos anteojos como de cámara oculta, de 4K, de alta definición, y después este camarógrafo calvo que nosotros vimos, que estaba apoyado con un monopié, que tenía la cámara guardada en un bolso. Y después también lo que le indignó al doctor Savarino es la imagen que nosotros después del allanamiento conocimos, que es el doctor Savarino llegando a los tribunales junto a la doctora Di Tommaso atrás, caminando, que ingresa a la sala de audiencia, y eso está tomado con un registro por esta cámara que estaba autorizada por la doctora Julieta McIntosh, que también hace el recorrido de ella desde su despacho hasta el ingreso a la audiencia. Bueno, con el agregado de que están las imágenes de registro que muestran a la policía justamente indicándole, como lo ves ahí marcado, a este hombre que no podía estar grabando allí. Es decir,
estaba ya la propia evidencia a la vista de que esas grabaciones y esas filmaciones que se habían hecho para este documental eran ilegítimas, no estaban dentro de lo permitido por el tribunal y de hecho los jueces dijeron, nosotros no nos dimos cuenta que había una cámara ahí porque nosotros miramos a los testigos, miramos a quienes están declarando, miramos en todo caso a los abogados, no andamos mirando al público que era donde justamente se encontraba esta cámara, que recordemos, cuando la policía marca esta situación, lo que le dicen estos hombres es, nos autorizó la jueza McIntosh. Ahora, ¿por qué esto es doblemente escandaloso? Porque no es solo lo que hizo esta jueza, es que una jueza ante un tribunal, en el medio de un juicio de la magnitud de este, miente descaradamente una y otra vez. Miente de forma alevosa, flagrante, porque vos te das cuenta que cada una de las cosas que iba diciendo eran mentiras, mentiras comprobables. Por eso la indignación con la que después el doctor Ferrari, el fiscal, fue mostrando las evidencias que había disponibles, ¿no? Porque esto de, bueno, eran imágenes que iban a estar resguardadas, que no se iban a mostrar en público, que íbamos a pedir autorización de la Corte, dice. Sí. Pedís antes autorización. Sí, claro. No la pedís después la autorización. Primero se pide la autorización, se sabe todo el tribunal, che, voy a meter una cámara, va a estar acá, va a hacer imágenes de cuando nosotros sentemos al tribunal. ¿Están todos de acuerdo? Sí, bárbaro. No, yo no estoy de acuerdo. Bueno, bárbaro, no te tomo. Y después de todas esas autorizaciones, ahí sí podés asignar a la cámara, asignar al camarógrafo, que se presente en mesa de entrada, porque ese camarógrafo podría haber entrado con una cámara o podría haber entrado con cualquier otro objeto para dañar a cualquier otra persona. Porque nosotros cuando entramos a los tribunales te tenés que registrar. A todo esto, la jueza que además insistía todavía en la tesis de la entrevista, cuando ya sabemos que era algo que estaba guionado porque justamente el doctor Ferrari, el fiscal, después terminaría mostrando el propio guión que ya viste aquí por la pantalla de D-News. Sigamos con este relato plagado de mentiras de la jueza McIntosh. Demostrar la transparencia del Poder Judicial. ¡Qué ironía! Realmente, qué ironía. No tenías ni más ni menos que una noble finalidad de acercar la justicia a la sociedad. Nada, este es mi modo de ser. De vuelta, entiendo que haya otros modos de ser, entiendo que por ahí sea como ayornado y que no es el típico, y entiendo que pueda dar lugar a un montón de críticas y que quizás lo tenga que revisar, sin duda, porque las consecuencias de una interrupción de un debate por 12 días, lamento por ello. Pero no hay irregularidad, no hay delito, no hay causal de mal desempeño. Lo que sí puede haber, y esto sí me preocupa, es una gran operación mediática para coaccionar y buscar apartarme de este debate. Vamos un momento ahí, porque esto es increíble. Esto es increíble, porque ella dice, no hay irregularidad, no hay delito, no hay... En este momento, por decisión de la Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires, la jueza está suspendida compulsivamente. En realidad es una licencia compulsiva, ¿se entiende? Y está muy probablemente camino a un juicio político. Esto no lo decidieron los medios de comunicación, ni siquiera lo decidieron los otros jueces del tribunal. Eso lo decidió el máximo órgano de justicia de la provincia de Buenos Aires, que es para quien ella trabaja, porque obviamente trabaja para la justicia de San Isidro en la provincia de Buenos Aires. Ahora, vos fijate, ¿no? Qué increíble. No hubo irregularidad. Cuando hubo irregularidad a cada paso, no hubo causal de mal desempeño, cuando claramente estaba ella en un interés personal que evidentemente iba a nublar de mínima su juicio imparcial. Exactamente, Darío, porque hasta ese momento el fiscal Patricio Ferrari y el doctor Cosmer Ibarren tenían en su poder todo lo que se había allanado. Ellos sabían qué cartas tenían y escuchaban a una jueza que estaba mintiendo descaradamente en la cara de ellos. Y entonces es por eso que el doctor Patricio Ferrari le dice, doctora, usted ya habló el doctor Savarino, habló de la doctora Di Tomaso, ahora tengo la palabra yo. Yo no quisiera mostrar estas cartas que tengo, pero no me deja otra opción que mostrarlas. Y entonces empieza a bajar cada una de sus cartas ordenadas por de menor a mayor. La primera que muestra es el guión, que nosotros lo hicimos referencia en estos días, que es un guión que se llama Justicia Divina. Y dice, bueno, esta elucubración tal vez de alguien atrás de una máquina de escribir
puede ser que usted lo niegue, porque la doctora decía, yo no tengo nada que ver, yo no sé nada, yo no sé nada. Entonces el doctor Ferreira decía, usted ya tuvo el tiempo para hablar, ahora por favor déjeme hablar a mí y no me interrumpa. Le baja la primera carta, le dice, este es el guión, dividido en 6 capítulos de media hora cada una. Muestra a una doctora con un look tranquila, que viene caminando, desenvuelta, es madre. Es una mujer bella y de muy buen look. Exactamente. Se la ve llegar el día 1 en su auto, saca la alarma del auto. Dice, bueno, tal vez esto proviene de alguna computadora que alguien lo diseñó y vos ya que mentiste tantas veces, podés ahora también, frente a esta prueba, volver a mentir. Este guión que fue extraído de la productora que tuve que allanar porque vos me mentiste antes. Yo tuve que recoger pruebas porque vos me estabas mintiendo, vos estabas negando todo. Entonces, la primera carta es el guión. Dice, bueno, tengo también el tráiler de este documental que ya estaba completamente editado. Y entonces empieza a reproducir adentro de la sala de audiencias el tráiler de este documental, de esta serie documental en la cual la jueza Julieta McIntosh era la protagonista. Y la tercera carta que le baja es el primer capítulo, que le dice, es un primer capítulo que está editándose, está en progreso. Dice, si quieren, lo vemos y usted me frena cuando quiera. Empieza a reproducir el capítulo número 1. Entonces la doctora Julieta McIntosh seguía mintiendo y decía, esa no soy yo. Entonces, ¿cómo esa no soy yo? Esa no soy esas yo. Imágenes y decía ella, esa no soy yo. Y entonces el fiscal Patricio Ferrari lo mira a Cosme Iribarren, a su colega, y dice, ¿qué es? ¿Inteligencia artificial? ¿Esto está generado por inteligencia artificial? ¿Es usted desfilando por los pasillos de los tribunales? Es el día 1 que iniciamos esta audiencia, que usted está haciendo una bajada, bueno, afuera están todos muy nerviosos, se esperaron 5 años para que haya justicia. Después, el guión claramente es de muy mala calidad, porque dice Fiorito, tierra de pobres, cuna de pobres, un destrato a la pobre gente que vive en Fiorito, que lamentablemente algunos eligen vivir ahí y otros no tienen otra oportunidad para vivir en otro lado. Pero marcar así, cuna de pobres, donde solo nació un rey, todo burdo, todo sucio, todo rechazable. Es todo de muy baja calidad completamente, y por eso es tan impresionante escuchar la defensa, porque de alguna manera cuando uno escucha a una persona que ante la abundancia de evidencias en su contra reacciona de esta manera, bueno, entonces se entiende cómo lo pudo haber hecho. Por eso también es importante que se haya conocido este descargo y esta defensa, porque cuando uno la escucha a McIntosh, cuando uno escucha lo que dice, cómo miente, bueno, una persona que evidentemente tiene esa capacidad de evadirse de la realidad, entonces pudo haber hecho el disparate que hizo, ¿no? Que es, insisto, querer protagonizar una serie al mismo tiempo en el que estaba ante tamaña responsabilidad. Evidentemente es una persona, bueno, que quizás lo que estamos viendo es que este juicio, por el carácter público que tuvo, bueno, quizás está descubriendo algo que por ahí ya venía siendo problemático desde hace tiempo, pero claro, como nunca tuvo un juicio tan notorio y tan público como este, nunca nos enteramos. Es por eso, Darío, que la Corte Suprema bonaerense no tiene otra opción que hacer esta suspensión porque esta jueza está a cargo del juzgado número 2 de San Isidro. Entonces, si ella no tiene, si no comprende completamente la realidad, la verdad, tiene en sus manos el poder de quitarle la libertad a una persona, de dictaminar con sus fallos un montón de cosas. Por eso la Corte Suprema bonaerense la suspende por 90 días. No es que ella pide una licencia, fue licenciada por la fuerza. Veamos la parte final de esta insólita defensa de la jueza McIntosh. ¿Y saben qué? Yo no me voy a excusar, y esto es lo que yo les quiero dejar bien en claro, yo no me voy a apartar. Recién inicia este debate, falta un montón. Ni mi almohada sabe qué voy a decidir. Gracias a Dios, porque si no se hubieran metido hasta en mi almohada a ver qué pensaba y qué decidía. De vuelta, y necesito explicar esto para que quede bien claro, yo no quiero ser causal
mal utilizada y tergiversada de una nulidad de este debate. Yo no voy a pagar ese precio. Más allá de este escarnio mediático, ¿no?, que fue una violencia, realmente se han metido en mi vida con una violencia inusitada. No logro comprender. Sé que ha sido malintencionado, sé que ha sido tergiversado, sé que el escarnio mediático ha sido enorme. No advierto en todo este trajín que mi imparcialidad, que es lo que aquí importa, está en juego. Bueno, es interesante escuchar esto, ¿no? Otra vez haciendo hincapié en el escarnio mediático, como si la culpa fuera de los medios de comunicación, cuando estamos contando lo que pasó y cuando, insisto, es la propia justicia la que le dice a la jueza que es una barbaridad lo que hizo. No deja de ser también interesante que ella dice algo en donde una vez más vuelve a incurrir en una falsedad, o por lo menos en una contradicción, que es que dice: yo no voy a permitir que algo que me imputen a mí sea causal para la nulidad de este proceso. Si ella hubiera estado realmente interesada en preservar el juicio, desde ya que nunca tendría que haber accedido a hacer el documental. Pero supongamos que se equivocó y que hizo el documental. Ante la primera duda, tal vez, si ella se excusaba, tal vez si producto de esa decisión de excusarse no se hacían los allanamientos, quizás el juicio seguía. Sí. Quizás el juicio seguía. Es lo que termina de hacer caer el juicio, de hacerlo absolutamente inviable, es que ella seguía negando lo que había hecho, negándolo de forma realmente increíble frente a todas las evidencias que había en su contra, e insistiendo en lo indefendible, en definitiva. Por eso es evidente que no tuvo más remedio el fiscal Ferrari que empezar a mostrarle todas las pruebas que había. Así es, y el doctor Rivas, que fue el primero en pedir la recusación, el doctor Rivas representa a Leopoldo Luque, el médico de cabecera de Maradona, cuando hace la primera recusación y no le dan lugar, porque solamente había un rumor, que se estaba grabando un documental, y dice: doctora McIntosh, lamento tener que venir frente a usted a decirle que hay un rumor muy fuerte de que usted está grabando un documental. He recibido un mensaje vía WhatsApp de una productora diciendo que están todas las partes ya sabiendo de esto, y le pido por favor que empiece una investigación. Acá veo a dos personas atrás del estrado que no parece ser periodistas, que yo no los conozco, hace más de 17 audiencias nosotros venimos adelante y he hablado con todos los periodistas, y estas dos personas me parece que no son periodistas. Pido por favor que se las identifique. La doctora no quería que se las identifique. Entonces, esta bola de nieve fue creciendo de a poco, pero por culpa de las mentiras de la doctora McIntosh. Si ella hubiera dicho en primer momento: sí, yo autoricé, pero realmente esto puede llegar a dañar, por favor pido disculpas, y se hubiera frenado todo, pero no sucedió. Te quiero agregar una cosa más, que cuando escuchábamos la defensa de la doctora Julieta McIntosh, ella decía: yo no entiendo por qué es tanto problema que yo haya venido un domingo considerando que es mi casa. El doctor Savarino remarcó en su declaración que dice: yo vengo los sábados, vengo los domingos, firmo sentencias, tomo declaraciones a gente que está enferma o que tiene riesgo de vida. Entonces prefiero abrir tribunales un sábado o un domingo porque sé que ese testimonio tal vez no lo tengo nunca más, pero no vengo a desfilar, vengo a trabajar. Queda claro, ¿no? En ningún momento fue prioridad de la jueza McIntosh preservar su rol y preservar la integridad del juicio, sino nunca jamás podría haber hecho todo lo que hizo. No deja de ser igual impactante la forma en la cual hasta último momento buscó defender lo indefendible y mentir respecto de lo que, bueno, de lo que ya sabemos y de lo que ya no hay dudas, y es que ella quiso convertirse en la estrella de una serie de televisión en vez de ser la jueza de, por cierto, el que iba a ser uno de los juicios más importantes en la historia reciente de la Argentina y de América Latina. Ahora, esta fue el primer juicio. Tendrá que haber un segundo juicio, esperemos que sin juezas McIntosh.